Bienvenidos, amigos telespectadores, a esta nueva edición de Par en Par, que comenzamos con un mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras de don Jesús, nuestro reportaje de hoy nos llevará a Orihuela con motivo de la celebración del Día del Seminario. A continuación podremos ver las últimas noticias sobre el Papa que desde la Ciudad Eterna nos sirve la agencia Rome Reports. Seguidamente tendremos un comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con noticias breves de actualidad diocesana. Nos encontramos ante una jornada que tiene una importancia muy especial para la diócesis. Se trata del Día del Seminario, de la jornada por nuestro seminario. Yo quisiera desde aquí no solo hacer un llamamiento a toda la diócesis para que hagamos una fuerza especial en nuestra oración estos próximos días, rezando por las vocaciones, por nuestros seminaristas, por quienes cuidan las vocaciones y los estudios de nuestros seminaristas, sino por toda la gente que en definitiva, en un camino larguísimo, tienen que ver y tienen que decir una palabra en ese proceso vocacional que va madurando poco a poco en el ámbito de nuestro seminario. Por tanto, a toda la diócesis, vuestra ayuda económica os pido para ayudar al seminario. El punto más importante, si miramos el futuro de lo que es nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, yo he comentado que igual que el Papa Francisco dijo este verano pasado que la juventud era la ventana por la cual entraba el futuro en la humanidad, el seminario, me atrevo a decir, es la ventana por la cual entra el futuro en nuestra diócesis. Por tanto, nos jugamos mucho en el seminario. Rezad por él. Ayudad a nivel material, económicamente, en todo lo que podáis, por nuestro seminario. Y desde luego decir a todos que tenemos una deuda enorme de gratitud con aquellos que hoy en nuestra diócesis, tanto en Orihuela como en Alicante, cuidan a nuestros seminaristas. Y entiendo en sentido amplio ese cuidar. Me refiero no solo a los rectores, a los formadores, a los directores espirituales, sino todo el personal que da clase, que está en la cocina, que ayuda, en definitiva, para hacer posible la vida y la actividad de nuestro seminario. Pero tengo muy presente y expreso y hago llegar mi gratitud a todos los anteriormente citados, así como a los padres de los seminaristas. Los padres tenéis un papel muy grande, de calor, de ánimo, de sostenimiento a muchos niveles de la vocación de vuestros hijos, desde el primer momento en que os dicen que el Señor consideran que les llama para ser sacerdotes. Igual que tienen un papel muy importante los párrocos, los sacerdotes, que el Señor les concede la gracia de que se acerque una criatura de esas edades a decir, creo, es posible que a lo mejor tenga vocación de ser sacerdote. Por tanto, a los que forman la comunidad del seminario, gracias. A los que son padres y familiares de nuestros seminaristas, gracias. Y a los sacerdotes, párrocos y otros aquellos que colaboran desde colegios y otras instituciones nuestras, gracias también por todo lo que tenéis que ver en ese milagro, que hoy es especialmente milagro, de la vocación sacerdotal. Y cómo no, gracias finalmente a nuestros sacerdotes, porque ellos fueron llamados un día por el Señor, siguen teniendo la vocación y respondiendo a ella, y porque los principales apóstoles, los principales evangelizadores a favor de las vocaciones en la diócesis, es nuestro presbiterio, son nuestros sacerdotes, que al vernos llenos de Jesús, con la alegría del Evangelio de la que habla el Papa Francisco, seamos arrastradores, sembradores, referencia para las vocaciones presentes y futuras. Querida diócesis de Orihuela-Alicante, Día del Seminario no es un día más. La campaña a favor del seminario no es una campaña más. Es el futuro de nuestra Iglesia. Oración, limosna, compromiso, ilusión, testimonio y todos a suplicar que Cristo Jesús, como dijo,
el Padre, el dueño de la mies, envíe operarios a esta mies grande, preciosa, enorme, con tanto futuro como es la diócesis de Orihuela-Alicante. Muchas gracias. Un saludo muy cordial y cariñoso para todos vosotros y bienvenidos una semana más a De Par en Par. El domingo 16 de marzo se celebra en toda España el Día del Seminario y precisamente gracias a la celebración de esta jornada nos hemos ido hasta Orihuela, donde, como es sabido, se cursan los años del Seminario Menor y los primeros del Mayor. ¿Cuántos seminaristas tenemos? ¿Cómo es su formación? ¿Qué dicen ellos mismos sobre su posible vocación sacerdotal? A estas y algunas preguntas más respondemos en el reportaje que os hemos preparado para hoy. Bienvenidos al seminario. No creas que has venido a un museo ni a una casa extraña, a un monasterio, a un convento, donde no sabes quiénes viven, donde parece que vas a ver piedras, como ves a veces en algunos museos o en algunas iglesias. Vienes a ver una casa que tiene vida, que tiene corazón. Tiene en primer lugar al corazón de Jesús. Tiene a Jesús aquí dentro. Pero también tiene vida porque aquí hay personas, sacerdotes, también hay religiosas, pero sobre todo chicos que están aquí en el seminario formándose. Tienen una formación académica, tienen sus clases, tienen su deporte, tienen también su vida de oración, de conocer más a Cristo y descubrir cuál es el sentido de su vida, para qué les llama a Cristo. Pero no te quiero hablar más, entra y conócelo tú. Seminario suena un poco así a semillero, un lugar donde van esas semillas de posibles vocaciones sacerdotales para discernir y para ver si el Señor verdaderamente les llama para ser sacerdotes o no. Pero en primer lugar, ya los que hayan pasado por el seminario menor, pues han pasado por una educación cristiana maravillosa, muy personalizada, y todos los que han pasado por el seminario de Orihuela al menos, pues han tenido siempre un grato recuerdo del seminario y una educación magnífica, ¿no? Y eso yo creo que es algo importante, y de ahí, pues claro, se van discerniendo para ver si el Señor les llama pues para ser sacerdotes o cualquier otra vocación en la vida cristiana. En este momento hay en el menor 29. Si quieres voy diciendo un poco los cursos, pues no sé, bastante de memoria. En primero de eso hay 8, en segundo hay 6, en tercero hay 8, en cuarto hay 3, primero de bachiller 3, segundo de bachiller 1, bien, y en el mayor, o sea, aquí en Orihuela está primero y segundo de estudios eclesiásticos, hay 10. 6 son de aquí de nuestra diócesis y 4 son de la diócesis de Albacete que estudian en este seminario también. Y en Alicante, si no recuerdo mal, son 14 en los 4 últimos años, 12 de la diócesis y 2 de la de Albacete. En primer lugar, puede venir cualquier joven, cualquier chaval, desde primero de eso hasta segundo de bachiller, que quiera tomarse en serio su vida y quiera preguntarle al Señor qué es lo que quiere de él. En principio, sabe que recibirá una buena formación cristiana, recibirá una buena formación humana y por supuesto, pues también en los estudios académica, claro, al ser tan pocos en clase, pues será muy buena, ¿no? Y desde ahí, pues, si se toma su vida en serio, pues aquí es un lugar magnífico para preguntarle al Señor qué es lo que quiere de él, si quiere que sea sacerdote, porque tiene que ser alguien que no descarte, que sienta algo, que diga, bueno, y si el Señor me llamara para ser sacerdote, pues magnífico, ¿no? Pero puede entrar cualquiera que quiera tomarse en serio su vida y que quiera tomarse en serio una vida cristiana. Desde hace unos años ya en el seminario pues ha ido poniendo el tema del seminario en familia. Son seminaristas normalmente que están en sexto de primaria, pero pueden estar en otros cursos que les gustaría entrar en el seminario, aún no pueden. En algunos también a veces están en eso, pero ellos sí quieren entrar, pero a lo mejor pues tienen dificultades, porque a lo mejor son los padres los que no lo ven claro aún, etcétera, y entonces pues van haciendo el seminario en familia, van viniendo los fines de semana,
y esperando pues a que ese proceso pueda madurar y que puedan entrar en el seminario, ¿no? Pero ¿desde qué edad? Pues desde primero de eso. Y así tenemos a 8 en primero de eso, y que son una alegría, ¿no? Ahora mismo estaba yo en clase con ellos y bueno, pues son una alegría, con todo su sentido del humor, con una fraternidad inmensa, y claro, una clase con 8, pues es una delicia de clase, ¿no? Tanto para ellos convivir, estar muy unidos, como para recibir una formación académica y cristiana y humana muy buena, claro. De la vida del seminario, yo diría que es la vida de una comunidad de discípulos de Cristo, ¿no? Es decir, de personas que tienen un plus, tienen un algo especial, ¿no? Muchas veces la gente lo nota enseguida, y vas con los chavales y dices, son seminaristas, ¿verdad? Notan algo, ¿no? Notan algo especial. Me decían hace poco que precisamente en un seminario es un lugar donde un joven se puede plantear en serio qué pide el Señor de él. Y hablaba que a veces en otros lugares y en otros ambientes un joven dice, pues yo no sé si el Señor me llama para ser sacerdote, y a lo mejor se burlan de él, y a lo mejor dicen, pero tú cura, madre mía, ¿a ti qué te pasa? Y tal. En un seminario uno se puede decir, pues no sé si el Señor me llama para ser sacerdote, o no sé si el Señor me llama para fundar una familia, o para tal. En un seminario sí hay libertad para descubrir qué es lo que el Señor pide de uno, ¿no? A veces en otros ambientes es mucho más difícil que una vocación pueda ir adelante, ¿no? Por eso el seminario quiere ser lugar de discernimiento y de encuentro sano con el Señor y encuentro con los hermanos. Aquí se vive en comunidad, el horario un poco pues es todos los días, tienen su estudio controlado, tienen sus clases, tienen su deporte, tienen que tener todos los días deporte. Además, cuando no lo tienen, ellos mismos dicen, por favor, don Francisco, que queremos el partido de fútbol y tal. O sea, siempre tienen que tener deporte, aunque sea por la noche, a veces después de cenar, tener su partido de fútbol, ¿no? Tienen sus ratos de oración, su misa diaria, su encuentro con el Señor, sus encuentros también con el Padre Espiritual, el sacerdote con el que hablan, van hablando de su interioridad y les ayuda muchísimo a crecer y a ordenar su mente y su corazón, ¿no? Su alma. No sé, es un lugar que yo muchas veces digo que si mucha gente lo conociera, tendríamos que decirle a la gente, no pueden entrar más, ¿no? Porque es un privilegio el estar en el seminario. Puede que se te haya pasado por la cabeza, o que estás sintiendo algo y no sabes bien qué significa. Tratas de llevar una vida normal, pero cuando menos te lo esperas, te lo encuentras. Quieras o no, es algo que está ahí y no sabes cómo afrontarlo. Si te pasa esto, quiere decir que el Señor te llama para ser sacerdote. En absoluto. Quizá sí o quizá no. Eso solo tú y Dios podréis saberlo. Pero nunca pierdas la ilusión y la alegría por vivir una vida intensamente desde Cristo. Me di cuenta a los 12 años, cuando vinieron 2 seminaristas por campaña de seminario a mi pueblo, al instituto donde yo estaba, explicaron lo que era el seminario y directamente entré al preseminario. Allí vi cómo eran los seminaristas. Lo que más valoro de la vida del seminario es estar con los demás, con mis compañeros, con la comunidad, jugar al fútbol, hacer oración, estudiar también a veces en comunidad, nos vamos apoyando. Me gustaría decir a los jóvenes que se atrevieran a venir al seminario, a visitarlo, a ver cómo son los seminaristas y estar con nosotros. Al principio piensas, esto no puede ir conmigo, no me puede estar pasando, e intentas tapar esa voz con otras cosas, pero luego te paras y piensas, esto es mi vida, es mi felicidad, quitas los miedos y pides ayuda. Nadie dijo que fuese fácil, pero merece la pena. Queremos, entre las muchas cualidades que tiene que tener un seminarista, queremos que tenga una formación buena, saber qué es lo que hace uno en este mundo, una vida cristiana seria, es decir, descubrir la vocación a la vida cristiana, descubrir qué hago yo aquí, para qué vivo, cuál es la finalidad de mi vida, y entre eso pues iremos trabajando en la libertad de la persona, para una libertad fundamentada, para que pueda responder desde una libertad sana, sin aspectos que le puedan empujar a un lado o a otro, que sea él totalmente libre y fuerte para poder responder
a la vocación, a la vida cristiana y a la vida sacerdotal, en un mundo que es como es decir, con todas las dificultades y tan disperso, en el que hace falta gente con personalidad, con una personalidad cristiana seria, con una personalidad humana seria. Bueno, pues la formación que puede tener en el instituto, con las optativas un poco más dentro del centro, pero bueno, como cualquier otro centro de estudios que ofrece unas optativas distintas, pero en lo fundamental, pues la ESO, el bachiller, la diferencia pues muchas veces es que ellos tienen un orden, tanto en el horario diario, como también para estudiar, un estudio controlado, vigilado por nosotros, los formadores del seminario, que pues muchas veces estamos encima de ellos, a ver qué es lo que tienes que estudiar, qué no. Aparte también tenemos un psicopedagogo que pues muchas veces cuando vemos que a un chaval le cuesta un poco la concentración o que tal, pues le ayuda, les da técnicas de estudio, etcétera, etcétera. Entonces ayudamos a que del chaval pueda salir lo mejor que hay en él. Y que muchas veces pues cuesta más de salir en otros ambientes, ¿no? Me sentía como cuando estaba enamorado, con las mismas ilusiones, pero a la vez con las mismas dudas. Al final, tras largos años, decidí entrar al seminario. La formación espiritual tiene una importancia muy grande, una importancia para vivir la persona no de un modo disperso, sino centrada ya para esta vida, es decir, pensando qué hago yo aquí, qué me pide el Señor, esa formación que me ayude a conocer más al Señor, a conocer más lo que pide de mí y a saber dónde puedo recurrir para ir creciendo en el día a día, en todas las cosas que me encuentre en mi vida, sea sacerdote o después no lo sea, pero qué recursos me ofrece el Señor, me ofrece la Iglesia para ir creciendo como cristiano, como persona y para ir sintiéndome cada vez más feliz, más libre y más maduro. Antes de entrar al seminario, yo estudiaba en un colegio diocesano y me planteé la pregunta de ¿por qué no ser sacerdote? Algunos compañeros de mi clase querían ser bomberos o policías o incluso futbolistas. Y yo me planteé ¿por qué no ser sacerdote? Lo hablé con mis padres y con el párroco, el cura de mi pueblo. Y gracias a su ayuda y a mis compañeros he dado este paso y no me arrepiento. Los seminaristas se relacionan con los demás jóvenes de este tiempo, yo creo que de un modo bueno, ¿no? Es decir, primero porque van creciendo en personalidad, van creciendo en libertad, van asumiendo que son llamados por Cristo para ser santo, para seguirle a Cristo, sean como sacerdote o como lo que el Señor les quiera pedir. Y esto hace que ellos vayan creciendo con los de su tiempo, pero también creciendo en personalidad, creciendo en liderazgo, en ser personas que no tienen vergüenza de llamarse cristianos en un mundo a veces muy difícil, donde cuesta mucho llamarse uno cristiano. Hay muchas cosas que el seminario trae, vida de servicio, te toca preparar la mesa, te toca recoger la mesa, servir a los demás, te toca limpiar una zona o te toca hacer cosas que te ayudan a salir de ti mismo y a pensar un poco más en el prójimo, ¿no? Pues esas pequeñas cosas que en la vida del seminario se van dando ayudan a crecer en esa personalidad. Nosotros experimentamos que los seminaristas tienen que vivir contracorriente. Lo experimentamos porque nosotros mismos somos los primeros que vivimos en una sociedad donde también como sacerdotes vivimos contracorriente. Y claro, es difícil no mostrarles cómo es la sociedad, puesto que nosotros ya vivimos en ella, los profesores viven en esta sociedad y ellos también viven. Ellos van cada 15 días de fin de semana a sus casas, pero además el fin de semana que no van a sus casas, el domingo también van a sus casas, los de más cerca. Por tanto, ellos todas las semanas están en sus casas, pasan las vacaciones en sus casas y están con sus amigos y van viendo un poco el contraste entre lo que van aprendiendo y van viviendo y van madurando en el seminario con lo que muchas veces se encuentran a su alrededor, incluso a veces dentro de sus propios hogares y dentro de sus propias casas. Estoy aquí, este es mi primer año y me encuentro muy bien porque siento que este es mi sitio. Me gusta mucho eso, el rezar, porque paso mucho más tiempo con el Señor y también me gusta mucho hacer deporte, frontenis. Pues que si se sienten llamados por el Señor a ser sacerdotes o a entrar aquí, que no tengan miedo, que sean valientes, que se atrevan a decir sí. Aquí en un día normal, al levantarme, primero lo que hacemos todos es ir a rezar. Después ya desayunamos y a las 9:10 empiezan las clases. Tenemos el recreo, como en todos los colegios, y la hora de comer.
Después de comer hay un poco más de tiempo de clase y luego ya el deporte. Ahí tenemos 1 hora, hora y cuarto de deporte y lo pasamos muy bien y luego ya hacer los deberes. Después tenemos la misa diaria y luego a cenar y ahí ya la actividad que tengan preparada para la noche. A ti te pido que reces por estos seminaristas, por este seminario, por los formadores, que le pidas al Señor que de verdad esto que hemos dicho aquí se cumpla, que se cumpla el que conozcamos cada día más a Cristo, que nos vayamos llenando de Él y de los valores que Él propone y que hagamos de estos jóvenes gente de fe, gente enamorada de Cristo, libre y madura para seguirle en esta sociedad. A ti también te pido, al joven que nos está viendo, que por lo menos te lo preguntes. ¿Es posible que el Señor me llame para ser sacerdote? ¿Es posible que yo también experimente la alegría de dar, de entregarme a los demás, de manifestar a Cristo a esta gente y a esta sociedad que tanto necesita de Él? También a todos los que podéis, os invitamos a que ayudéis al seminario como podáis. Aquí necesitamos mucho vuestro respaldo en la oración, pero también en la ayuda económica. Así que en estos días de campaña del seminario, en las parroquias pues se pedirá para el seminario y hay muchas formas de poder acercarse a nosotros, ayudar y que vengáis, que visitéis esta casa, el seminario, aquí en Orihuela y que veáis un poco cómo vivimos, cómo estamos y cómo se respira ese ambiente feliz, de armonía, de encuentro con Cristo, de jóvenes que son igual que los de su tiempo porque pertenecen a este tiempo y a esta sociedad, pero que tienen algo especial, tienen a Cristo. En su homilía diaria en Casa Santa Marta, el Papa ha condenado a los vendedores de armas que viven a costa de que niños y familias mueran en países en guerra. Francisco dijo que la paz no puede ser solo una palabra y pidió a los cristianos que no vean la guerra como algo cotidiano. Mi propongo oggi di pregare per la pace. La pace che soltanto sembra che è diventata una parola, niente di più. Perché questa parola abbia la capacità di agire. E seguiamo il consiglio dell'Apostolo Giacomo. Riconoscete la vostra miseria. Francisco añadió que este espíritu de guerra que aleja de Dios nace muchas veces en la familia, cuando los padres no son capaces de hacer las paces. El Evangelio de la Transfiguración de este segundo domingo de Cuaresma nos plantea muchas cosas, pero lógicamente a mí me gustaría ceñirme, ojalá lo pudiéramos meditar todos bien, que esos personajes que aparecen con Jesús, Moisés, la ley o Elías, los profetas, todo eso dio mucha seguridad al pueblo de Israel, pero para nosotros ese es el camino de la Cuaresma, es la conversión a Jesús. Es decir, al encuentro con Cristo para encontrarme llenos de bondad, transformados por la bondad de Jesús con los demás,
con mis hermanos, los hombres. Así que hemos de vivir muy intensamente esta Cuaresma para superar dificultades, para empezar a amar de verdad, para intentar ser solidarios y hacer un mundo mejor. Tras estas sencillas y a la par jugosas reflexiones sobre el Evangelio, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Y para acabar, seguimos los pasos de don Jesús, nuestro obispo, en su visita pastoral a la diócesis. Si Dios quiere, nos volvemos a ver dentro de 7 días. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta entonces. Nuestro obispo, don Jesús Murgui, prosigue su visita pastoral en el arciprestazgo de Villajoyosa, el último de los 3 previstos para este curso. Hoy, 22 de febrero, nos encontramos en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de esta ciudad marinera. Días atrás, ha tenido ya su encuentro con el Consejo Parroquial. Ahora preside la misa estacional, acompañado en el altar por el párroco David Cuesta, el arcipreste Isidro Hernández y el secretario particular del obispo, Jesús Rosillo. Entre los laicos asistentes a esta misa hay una pequeña representación municipal presidida por el alcalde, Jaime Lloret. Ese encuentro con el Señor, ese tener un mínimo instante de gracia, de encontrarle, de sentirle, de verle presente dentro de mi vida, en medio de nosotros, es lo que va transformando mi vida cristiana y me va haciendo que la alegría del Evangelio transforme tantas cosas de mi vida y luego la Iglesia se vaya formando y configurando en una Iglesia nueva. En la misa estacional, don Jesús tiene la costumbre de realizar la profesión de fe de forma dialogada, tal y como se hace en la noche de Pascua. Que nació de Santa María Virgen, murió sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creemos. Acabada la misa, otro acto que ya conocemos de anteriores ocasiones y que el obispo siempre lleva a cabo es la asamblea. En ella participan y preguntan todos los que desean hacerlo, y el obispo responde a cada una de estas intervenciones. Finalmente, don Jesús saluda una a todas las personas que salen del templo. También se procede en estas visitas al firmado y sellado de los libros parroquiales.